Hola mis hermanos, Dios me le bendiga. Bueno, vamos a continuar en esta mañana. Vamos a tener una meditación de la palabra del Señor. En esta mañana hemos alabado, glorificado y ensalzado el bendito nombre del Señor. Ahora vamos a tener una meditación de la palabra del Señor. Entonces yo quiero que hablamos nuestra Biblia en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 4 en adelante. Y vamos a disponer nuestro corazón y vamos a abrir la mente y preparar nuestro corazón para aprender en esta mañana. Algo aprendemos de la palabra del Señor, que lo que el Señor quiera enseñarnos en esta mañana, así sea una palabrita, pero que nuestro corazón esté dispuesto y dejar que el Espíritu Santo de Dios hable a nuestro corazón. Si tiene que redarguir el Señor, que nos redarguya en esta mañana. Si tiene que amonestarnos, que nos amoneste en esta mañana. Si tiene que alertarnos, que nos alerte en esta mañana, pero que la palabra de Dios nos hable. Y ella le habla si usted está dispuesto. Si usted no está dispuesto, no le habla. Si usted endureció en su corazón, no le habla. Efesios capítulo 1, versículo 4, dice así la bendita palabra del Señor. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias al Señor. Tenemos que siempre darle gracias al Señor, porque es su misericordia, es su voluntad la que está obrando en nuestra vida, la que está obrando en todas las circunstancias que está ocurriendo en esta vida. Es su voluntad. Dios es el que tiene el control, nada escapa de su mano. Recuerde, Dios es el que tiene el control y Él es el que permite por su santa voluntad las cosas. ¿Por qué? No lo sabemos ahora, pero un día el Señor nos dirá todas las cosas. Las preguntas que tengamos, Dios nos las dirá un día. Amado Dios y Padre celestial, creador de los cielos y de la tierra, glorificado, ensalzado, bendecido eres tú para siempre, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en ese precioso nombre bendito de Jesús, nos dirigimos a ti, Señor, dándote gracia, reconociendo tu amor, tu misericordia que son nuevas cada mañana, reconociendo tu grandeza, tu señorío, tu amor, y reconociendo que tú eres eterno, Padre mío. Tú has sido desde el principio y será por toda la eternidad, Señor. Tú no tienes principio y tú no tienes fin, Señor, porque tú eres eterno. Tú eres inmutable, eres el mismo ayer, hoy, por los siglos, Señor. Tu amor es el mismo, tu misericordia son nuevas cada mañana. Y, Padre, tu voluntad la llevas a cabo antes de la fundación del mundo, Señor. Padre, te dignaste a mirarnos porque tu presencia ya sabía, Señor, que te íbamos a fallar. Y como nada te coge, Padre mío, de improviso,
tú tenías todo, desde antes de la fundación del mundo, planificado para darnos la salvación en Cristo Jesús, Señor. En esta mañana queremos pedirte por tu palabra, que queremos compartir, Señor, Padre mío, meditar en esta mañana. Sé tú, Padre mío, poniendo la unción divina de tu palabra, la palabra que se transmite a través de este medio, Padre, y habla al que tengas que hablar, Señor. Padre, vamos, queremos aprender de ti. Yo quiero aprender de ti, Señor, tu palabra. Enséñame y enséñanos a todos los que estamos conectados, Señor. Redargúyenos, Padre mío, amonéstanos, consuélanos, Señor, inquiétanos, despiértanos, sacúdenos del letargo que estamos por medio de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Te amamos y te necesitamos, Señor. Y deseamos amarte más cada día, Señor, porque tú mereces todo nuestro amor, con toda nuestra fuerza, como dice tu palabra, con todo el corazón, con toda nuestra alma, Señor, y con todo nuestro ser. Mereces ser amado, Dios de la gloria. Y así queremos hacerlo. Solamente con tu ayuda podemos hacerlo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, veníamos con un tema antes de que hiciéramos una interrupción con el hermano Juan Carlos y el hermano Julio. Nosotros veníamos con temas y ese tema era el que leímos en el Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14, que decía que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y los llamados, los escogidos y fieles son los que estaban con Él. Bueno, mis amados, nosotros hablamos del llamado del Señor y decíamos que Dios llama a todo el mundo, hace un llamado a toda la humanidad, porque el Señor dice en su palabra que Él llama a toda la humanidad, deseando que nadie se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice el Señor ahí en Juan capítulo 1, versículo 12, más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijo de Dios. Dios quiere que todos. Él llama a todos y quiere que todos acepten ese llamado. Para todos los que creen en Él, porque dice de Dios, arrepentido, en Hechos de los Apóstoles dice, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y los que recibieron su palabra fueron bautizados, añadieron como aquel día como 3,000 personas. Dios son llamados a todo hombre, y de muchas maneras. Dios usa métodos para tratar con el hombre, pero siempre utiliza un hombre para predicar su palabra. Dios hace el llamado a toda la humanidad. Ahora, en esta mañana queremos hablar de la otra palabra que dice en Apocalipsis, escogido, los escogidos de Dios. La reacción del hombre al llamado que hace Dios es lo que determina ser escogido por Dios para esa salvación maravillosa que Él nos dio en la cruz del Calvario. La frase que utiliza dice los escogidos, la palabra griega traducida como escogido es akletos, que significa seleccionado, selecto, y también puede traducirse como elegido. Eso lo podemos encontrar, el que pueda investigar en un diccionario del Antiguo y Nuevo Testamento. Mire, Dios llama y Él escoge. Dios llama y Él elige. ¿Y a quién elige Dios? A todo aquel que acepta ese llamado. Dios los escoge para disfrutar de los beneficios de esa salvación. Y nosotros leíamos, y el llamado es
para todo el mundo. Toda la humanidad. Dios dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos crean y vengan al arrepentimiento. Y Dios quiere que todos le reciban y crean en su nombre, y Él le da potestad de ser hecho hijo de Dios. Pero fíjese, el beneficio de ser llamado, el beneficio de disfrutar la salvación, uno de los beneficios es que si aceptamos el llamado que Dios nos hace, somos elegidos para disfrutar esos beneficios. Y ser elegido, y cuando somos elegidos, uno de los beneficios es que somos hijos de Dios, porque dice Juan, Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces fíjese, el paso para ser elegido es creer. Creer. Estábamos leyendo aquí en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, y decía así, que decía así la palabra: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Después de haber creído que el evangelio de la salvación, después de haber oído y creído lo que oímos, esa buena nueva de salvación. ¿Y cuál es esa buena nueva de salvación? Que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Después de haber creído el mensaje de salvación que dice, y creído en él, que dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando escuchamos ese mensaje y lo creemos, entonces somos elegidos para disfrutar los beneficios de la salvación. ¿Cuántas personas nosotros nos tropezamos hoy en día que le hablamos del mensaje de salvación, le decimos Cristo te ama? Muchos empezamos por decirle que Cristo te ama, muchos le decimos, empezamos con ellos de otra manera, pero le hablamos del mensaje de salvación. ¿Y cuánta gente dice que no tienen tiempo? ¿Cuánta gente sale con excusas hoy en día y para no creer ese mensaje de salvación? Y mucha gente piensa que ellos son salvos. Mucha gente, a mí personalmente, mucha gente me ha dicho: no, si yo no soy malo, no, si yo no mato, yo no robo, yo no engaño, yo a todo el que puedo le hago un bien, así que yo creo que yo voy para el cielo. ¿Y cuánta gente hoy en día vive pensando que todo el que se muere, Dios lo tiene en su reino de gloria? Se muere un adúltero, se muere un fornicario, se muere un borracho, se muere un blasfemo, se muere un mal hablado, se muere cualquier persona, pero como es famoso muchas veces, entonces piensa que Dios lo tiene en su santo reino. Se muere un cantante famoso, adúltero, fornicario, borracho, maldiciente de toda cosa, pero Dios lo necesitaba para allá, para la orquesta celestial que tiene allá, junto con Julano y Sutano. Mentira del diablo. Es a todos los que creen, a todos los que le reciben. Él le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios.
Y dice que nos sella. Fíjate, la promesa que el Señor nos dice que a todos los que hemos escuchado, hemos creído, el Señor nos sella como posesión suya. Mi hermano, tú escuchaste el mensaje de salvación, tú creíste, fuiste elegido para disfrutar los beneficios de la salvación. Y una de las cosas maravillosas que Dios hizo en nosotros es que nos selló. Y dice que nos selló con su Santo Espíritu. Ahora ese sello nos garantiza que somos de Él. ¿Y qué dice el Señor en el versículo 14? Que el Espíritu Santo son la zarra de nuestra herencia. Es una garantía que el Señor nos da de que somos de Él. Y por eso es que hay una porción de las Escrituras que dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos de Él. El Espíritu Santo da testimonio de que somos de Él, porque con Él el Señor nos selló. Y ese, el Espíritu Santo, la garantía de Dios a nosotros de que somos de Él, somos propiedad de Él, le pertenecemos, ahora somos escogidos para disfrutar de los beneficios de la salvación. Entonces somos elegidos. Pero hay algo precioso que el Señor nos dice en su palabra. Dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Yo quiero, mis hermanos, que vayan a la palabra del Señor, segunda epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice así la palabra del Señor: escogidos para salvación tiene como título en mi Biblia. Yo no sé la suya, pero la mía dice el título de esa porción de las Escrituras, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice el Señor en su palabra. Dice que debemos dar gracias a Dios porque Él nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación del Espíritu Santo. Mediante la santificación del Espíritu Santo y la fe en la verdad. Fíjense lo que decíamos ahorita. Escuchamos, creímos. Eso significa que se despertó esa fe en esa palabra. Se despertó esa fe en lo que Dios dice en su palabra, de que Jesús murió para darnos salvación. Ahora tenemos fe en lo que Dios dice en su palabra. Y cuando se despierta esa fe y la depositamos en el Señor Jesús, entonces el Señor nos sella, nos santifica con su Santo Espíritu. Y es la garantía que Dios nos da. Y el medio que Dios utiliza, yo le decía la vez pasada y ahora lo vuelvo a repetir, el medio que Dios utiliza es el Evangelio. No hay otro medio. Usted quiere ser salvo, no tiene otro medio. Es a través del Evangelio que usted cree en Él, deposita, y al creer en Él deposita la fe en Jesús como único y suficiente Salvador, porque ese Evangelio, que significa buenas nuevas de salvación, le dice que en ningún otro hay salvación. Dice el Señor en su palabra, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Cuando usted deposita la fe en eso que ha creído o escuchado, entonces deposita la fe
en nuestro Señor Jesucristo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hoy en día la gente tiene religión. Y yo decía, oye, por un lado la religión es buena porque le da esperanza al ser humano, pero una esperanza falsa. Yo siempre estoy leyendo, ¿cómo es que se llama? Y hay una religión que yo les he dicho y lo vuelvo a repetir. Hay una religión que dice que usted lucha por la causa y entonces usted se coge y se pone un chaleco bomba y se hace estallar en una reunión de personas, no importa que haya niños, no importa que haya ancianos, no importa que haya bebé, no importa que haya nada, usted va a morir por la causa. Y entonces el Dios que ellos creen les tiene un lugar preparado en el paraíso con 7 vírgenes para disfrutar por toda la eternidad. Esa religión da una esperanza y cualquiera se pone un chaleco, porque si ellos creen ciegamente en esa religión, se ponen un chaleco bomba y bueno, y se van a disfrutar con 7 vírgenes en el paraíso. Ay, cualquier adúltero, cualquier cargado de lascivia y cargado de deseos impuros, ay, yo voy a disfrutar de 7 vírgenes allá en el paraíso. Pero eso es mentira del diablo. Se van a encontrar con 7 demonios que lo van a atormentar por toda la eternidad, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos si no es en Cristo Jesús. Y dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Hay una religión en que se muere una persona y entonces empiezan a aclamar a alguien para que ruegue por el alma de esa persona. Cuando la persona partió de este mundo y partió sin Jesús, no hay oración, no hay rezo, no hay clamor, no hay ayuno, no hay vigilia, no hay nada que ya pueda hacer por él, porque la Biblia dice allá en Hebreo que está establecido que el hombre muere una vez y después el juicio de Dios. Y el Señor nos enseñó esta gran verdad. El Señor en Lucas capítulo 16 cuenta una parábola del rico y Lázaro. Murieron ambos, el uno fue al seno de Abraham y el otro fue al tormento eterno. Y él pedía a Lázaro, que estaba atormentado, y viniera a mojar con la punta de su dedo la lengua. Que la mojara la punta de la lengua. ¿Cómo sería ese tormento que él nada más quería siquiera la punta de la lengua que le mojara? Pero recibió una respuesta que él no podía pasar de un lado para otro. El que estaba allá no podía, y el que estaba allá tampoco no podía. No podían pasar del uno al otro, porque había una división que no podían hacerlo. Y entonces él decía, manda ya a que tengo 5 hermanos para que no vengan a este lugar. No pueden. Ahí tiene a la palabra del Señor. Decía Moisés y los profetas, significa la palabra del Señor. Ahí tiene, que crean en ella. Entonces, mis hermanos, no importa que usted rece, haga lo que usted quiera hacer. Si la persona partió sin Jesús, partió sin ya esperanza de salvación. Porque es aquí, en vida, donde dice el Señor de que tenemos a todos los que creen, a todos los que recibieron, le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijo, heredero, dice la Biblia. Entonces somos herederos de esa salvación maravillosa. Y dice Juan 3:16, que es un versículo muy famoso, dice, a todos los que creen. Dice, porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga. ¿Quiénes? A todos los que creen, a todos los que le reciben. Él tiene vida eterna. Entonces parte de aquí, vida eterna. Entonces fíjese, haya cogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y fe en la verdad, el cual llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro
Salvador Jesucristo. Para alcanzar la gloria, usted alcanza la gloria es mediante la fe. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. No en ninguna religión. Su religión puede decirle lo que usted quiera. Es la fe en Jesús. Ahora, ¿tiene fe? Bueno, si tiene fe, entonces usted cree. Y si usted cree, entonces obedece. Porque creer no es nada si usted no obedece. Porque hay una creencia que es igual a la de los demonios. La Biblia dice, tú crees en Dios, bien hace. Los demonios creen y tiemblan. Entonces, los demonios creen. ¿Tú crees? Los demonios creen. ¿Qué te hace diferente a los demonios? Los demonios están atormentados, ellos creen y tiemblan. Y yo muchas veces le digo a los hermanos, oye, ellos hacen mejor que muchos seres humanos, porque los seres humanos creen, pero no tiemblan. Pero los demonios creen y tiemblan. ¿Y por qué? Porque ellos saben del poder de ese Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Ellos saben de la condenación eterna. Y ellos saben que van a ir a una condenación eterna. Ya están condenados, pero un día van a ser arrojados a la condenación eterna. Por eso es que un demonio le dijo al Señor Jesús, vienes a atormentarnos antes de tiempo. Fíjese, cuando el Señor Jesús se acercó al endemoniado, le dijo, vienes a atormentarnos antes de tiempo. Ellos saben que van a ser atormentados en un lugar por todos los siglos de los siglos. Y por eso tiemblan, porque saben que ese Dios es todopoderoso y lo va a hacer. Y el ser humano dice que cree, pero no tiembla. No tiembla delante de ese Dios todopoderoso, amoroso, maravilloso, pero que no tendrá por inocente al culpable. Y la gente dice, Dios es amor, y es verdad, esa es una de las naturalezas de Dios. Dios es amor, pero también la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. También la Biblia dice que Dios es un juez justo que no tendrá por inocente al culpable. Y no tiembla. Pero mis amados hermanos y amigos, Dios desea en esta mañana que tú seas escogido para la salvación. Y cuando tú eres escogido para la salvación, tú haces o reúnes características para el escogimiento de la salvación. Entonces la Biblia nos enseña allá en la epístola a los Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Vamos a ir a la epístola a los Colosenses, capítulo 3, versículo 12 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Mira lo que dice el Señor que nosotros tenemos que hacer. Lo que dice el Señor que tenemos que hacer. Pero yo quisiera que antes de leer eso, vayamos a la epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Dice el Señor a la epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. El capítulo 5, primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, y dice así el Señor, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Mira, el apóstol Pablo está diciéndole a los de Tesalónica que el Dios os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué está pidiendo el apóstol Pablo? Que ese Dios maravilloso de paz, de amor, de misericordia, pero que es todopoderoso, que es inmutable, que no cambia, que Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, que no
tuvo por inocente al culpable anteriormente, no lo tendrá ahora porque Él no cambia, y que Él es un juez justo y que es fuego consumidor. Ese Dios dice, ese Dios os santifique. Dios, a través de su Santo Espíritu, es uno de los beneficios de ser elegido para disfrutar de los beneficios de la salvación. Es que el Señor nos santifica. Y el Señor nos dice, y todo nuestro ser, y aquí el Señor nos da a entender que somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles, o sea, sin mancha, sin mácula, sin tacha, sin nada de que avergonzarse, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, donde ese momento, ese día, gozaremos en pleno de esa salvación que ahora tenemos, pero que la disfrutaremos en pleno cuando el Señor venga y nos lleve a su presencia, a disfrutar en pleno de esa salvación. Pero yo les quiero recargar todos vuestros seres, espíritu, alma y cuerpo. Eso significa interno y externo, por fuera y por dentro. Hoy en día muchos piensan que, ¿cómo es que se llama? Que dicen muchos, el Señor mira el corazón. Dios no está pendiente de los de afuera. Dios sí está pendiente de los de afuera, porque tú debes dar testimonio que tú eres nueva criatura. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tú has sido elegido para dar testimonio de que has sido santificado por Dios. Si tú has sido santificado por Dios, tú tienes que dar testimonio en todo tu ser de que tú estás siendo santificado por Dios. La Biblia nos enseña de que Dios dice, sed santo porque yo soy santo. Dios nos declara santos por posesión. Dios ahora en Cristo Jesús nos declaró santos, pero a través de nuestra vida nosotros tenemos que llevar a cabo un proceso que se llama santificación, y eso lo hace el Espíritu Santo en nuestra vida para llegar a ser lo que ya Dios dijo que somos delante de Él, santo. Pero Dios hace un proceso en nuestra vida de santificación, y ese proceso lo hace en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, aquellos que dicen que Dios no mira sino es el corazón, y que es el corazón y que Dios no está pendiente de afuera, pues sí, fíjate que sí, porque Dios dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, interno y externo. Entonces, en tu cuerpo tienes que glorificar a Dios. La Biblia dice que glorificad a Dios en vuestro cuerpo, porque ellos no son nuestros, son de Dios, porque el Señor dice que ahora somos templo. Tú eres templo y yo soy templo del Espíritu Santo de Dios. Glorificad pues a Dios en vuestros templos, dice el Señor. Tenemos que dar evidencia de que estamos siendo santificados por el Espíritu Santo en todo nuestro ser. Por eso no podemos ser el mismo. Antes, yo siempre digo, antes hablábamos de una manera, ahora tenemos que hablar de otra manera. Antes teníamos que actuar de una manera, ahora tenemos que actuar de otra manera, porque somos nuevas criaturas, siendo santificados por el Espíritu Santo de Dios. Y ese proceso se llama santificación, cuando Dios va obrando y nosotros vamos dejando que Él obre. Si no dejamos que Él obre, no sufrimos el proceso de santificación. Y por eso es que hay muchos hermanos hoy en día que no tienen evidencia de santificación en su vida. Siguen siendo los mismos. Siguen siendo los mismos mentirosos. Siguen siendo los mismos engañadores. Siguen siendo los mismos codiciosos de ganancia deshonesta. Siguen siendo los mismos ojos cargados de adulterio. Porque no han dejado que el Espíritu de Dios haga el proceso en su vida de santificación.
Mi hermano, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tú puedes decir lo que tú quieras, pero a quien tú engañas es a ti mismo, porque a Dios no puede ser engañado ni puede ser burlado. Él te dice que Él quiere santificar, Él quiere santificar todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces deja que Él santifique tu alma, quitando todos esos deseos, todo eso que es contrario a la palabra de Dios. Y quite todo lo que tu cuerpo no le agrada a Dios. Si tú no dejas que Él haga, tú te estás engañando. Y si tú dices que Dios no va a mirar el corazón, te estás engañando, porque estás negando la palabra. Y estábamos mirando de que tú tienes que creer, tener fe en la palabra que has escuchado. Si tú no crees en la palabra si tú no tienes fe, y la fe es creer a la palabra que has escuchado, entonces te estás engañando. Bueno, ahora vamos a ir a la cita que le había dicho, Colosenses capítulo 3 y capítulo 3, Colosenses, capítulo 3, versículo 12, que dice en el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fíjate, santificación. Tienes que someterte al proceso de santificación que Dios quiere obrar a través de su Santo Espíritu en ti. Haced pues morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cuáles son esas cosas terrenales que había? O sea, debe ser que había, no debe ser, pero si lo hay en usted, mi hermano, Dios viene por una iglesia sin mancha ni arruga. Decía en el versículo que estamos leyendo, para que seamos irreprensibles delante de Dios, sin mancha ni cosas semejantes. Entonces tenemos que hacer morir lo terrenal. ¿Y cuáles son los terrenales? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Fíjese, Dios tiene la avaricia como idolatría, y la Biblia dice que los idólatras no heredan el reino de los cielos. Los ávaros no heredan el reino de los cielos. Así que si tú no dejas que Dios te santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo, esta vez no estás dejando morir. Y entonces tú eres elegido para disfrutar los beneficios de la salvación. Pero hay una cosa que sucederá. Dios, hay una fase de elección, que es cuando el Señor suene la trompeta. Y ese día serás elegido para salir al encuentro de tu amado Señor y Salvador. Pues si no hacen morir lo terrenal, yo no creo que tú oigas el sonido de la trompeta, mi hermano. Avaricia, que es la idolatría, cosa por la cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Fíjate, hijo de desobediencia. ¿Y qué es lo que dice Dios que va a haber contra los que practiquen las cosas terrenales? Ira. Y entonces dice en el versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíamos en ella. Vea que está hablando en pasado. Dios dice, en la cual vosotros también anduvisteis, o sea, en el pasado. Todas estas cosas de cosas terrenales, dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, debe ser el pasado. Si tú, mi hermano, todavía estás dejando que eso esté ahí en tu vida, y la excusa que tú das es que Dios sabe que yo soy así, Dios conoce mi corazón, tú te estás engañando tú mismo, porque la Biblia dice dejar, la Biblia dice hacer morir, y la única manera que tú hagas morir es dejando que el Espíritu Santo haga el proceso de santificación en tu vida. Quite todo eso. Eres tú quien tiene que dejar que el Espíritu Santo. Muchos viven conforme. Es que yo soy así y Dios sabe que yo soy así, pero Él me ama y yo lo amo. Mentira. Sí, el Señor dio una señal de los que le aman. El que me ama, mi palabra guarda.
Entonces, ¿amas al Señor? Bueno, guarda su palabra, no te engañes tú mismo diciendo, el Señor sabe que yo soy así, pero yo le amo y Él me ama. Mentira, mi amigo, si tú eres así, te estás engañando. Y si tu religión te tolera así, te está engañando tu religión. Tú y tu líder religioso van un día a la condenación eterna. Mi hermano, y si tú estás en el Evangelio de Jesús, creyendo que estás en el Evangelio de Jesús, y tu líder en la iglesia te tolera que tú seas así, y tú dices, y ya no te dice que tú estás en pecado, y la Biblia dice que el que persiste en pecar, dice el Señor a través del apóstol Pablo, el que persiste en pecar, repréndelo delante de todos para que teman. Si no te reprende y no te llama, Dios te dice, no, hermano, eso es un error y cualquiera tenemos un error. Mentira del diablo. No es un error, es pecado. Estás viviendo en la carne y la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Mi hermano, vamos a dejar hasta aquí en esta mañana y continuamos el próximo domingo. Recuerda, tú has sido elegido para disfrutar de los beneficios de la salvación. Pero para disfrutar de esos beneficios de la salvación, tú tienes que creer en ese evangelio, tienes que depositar en ese evangelio y tienes que dejar que el Espíritu Santo haga el proceso de santificación en tu vida, en todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. No es interno solamente, es externo también. Si tú no lo estás haciendo, te estás engañando. Si tú no estás dejando que Dios haga el proceso de santificación, te estás engañando, mi hermano. Tú has sido elegido para eso, para ser santo. Tú has sido elegido para disfrutar los beneficios de salvación. Y esos beneficios es ser santo. Una de las responsabilidades es ser santo, apartado para Dios, viviendo en santidad. Y para tú vivir en santidad, tienes que dejar que el Espíritu Santo haga ese proceso en todo tu ser. Ojo, no es interno, es externo también en tu cuerpo. No te engañes. Cristo viene pronto, mi hermano, y siempre te lo estaré recordando. Y sin santidad, nadie le verá. Vamos a orar en esta mañana, dale gracias al Señor. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias porque tú has permitido que a través de este medio podamos dirigirnos a los hermanos que están ahí en sus hogares pendientes de la transmisión y de los amigos que tú has permitido que se conecte tu bendición, Señor, grande, poderosa, maravillosa, sobre cada uno de mis hermanos. ¿Qué necesidad hay en cada uno de mis hermanos? Señor, suple toda necesidad, porque tu palabra nos da la promesa de que tú suples nuestras necesidades. Padre, si alguno tiene dolencia en su cuerpo, tu palabra nos dice que tú sanas nuestras dolencias, que tú eres Jehová, nuestro sanador, Señor, y creemos esa palabra. Padre, obra en el nombre de Jesús, Madre mío, confirmando esa promesa maravillosa, la bendición, Señor, sobre cada vida aquí conectada, sobre cada hogar aquí representado. Padre, y que tu Santo Glorioso Espíritu fluya sobre cada vida y sobre cada hogar, Señor. Guarda a cada uno de mis hermanos. Tú eres nuestro guardador, tú eres nuestro ayudador, nuestro oportuno socorro en las tribulaciones, dice tu palabra. Confirma esa palabra en cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, que la bendición tuya sea sobre cada uno y sobre cada uno de los hogares, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Jesús viene pronto. Hay que estar preparado. Sin santidad nadie le verá. Tú puedes creer lo que quieras, pero el Señor es fiel a su palabra. Y Él lo que dice su palabra, lo cumplirá, mi hermano. No importa lo que tú creas. Sin santidad nadie verá al Señor. Debemos esforzarnos, tú y yo, para vivir en santidad, para que el Espíritu Santo haga ese proceso todos los días, cada instante de nuestra vida, de santificación en nuestro ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Dios le bendiga y lo invitamos para el próximo jueves. Conéctese, hermano, a las 7 de la noche, donde estaremos alabando, glorificando, ensalzando el bendito nombre de nuestro Dios,
Creador de los cielos y de la tierra, y de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, y estaremos aprendiendo de su palabra. Dios les bendiga, mi hermano.